Seguimos conversando sobre donación y trasplante de órganos, una conversación que es súper necesaria, que no solamente tiene que ser cuando lleguemos a ese momento, sino que tenemos que prepararnos en familia, con los amigos y también manifestar esa voluntad necesaria de decir yo quiero ser donante. Y hoy día tenemos dos invitadas súper especiales porque ellas nos van a contar otro ámbito de donde también trabaja la coordinadora de trasplantes del Ministerio de Salud. Vamos a darle la bienvenida a Tania Monreal y Jocelyn Rojas, ambas psicólogas de la Coordinadora Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud. Muchas gracias por acompañarnos porque vamos a abordar con ustedes un tema que es súper importante del ámbito de su profesión, de la psicología, el tema de la salud mental y de también cómo ustedes trabajan en la coordinadora. Y esa es la primera pregunta. Ustedes, psicólogas de esta coordinadora, de la coordinadora que mueve al mundo del trasplante, ¿cuál es la función que hacen? Tania. Uy, la función ya es múltiples funciones en realidad, pero yo creo que una de las cosas que es central, que es como volver a posicionar y a que no se nos olvide que esto también es un tema social, ¿no? Y desde ahí trabajamos todos los aspectos psicosociales que se llaman, ¿cierto?, del proceso, no solo los biológicos, los médicos, los clínicos están involucrados, sino que la donación y el trasplante es un tema de sociedad. Por tanto, estamos en diversas líneas, digamos, abordando esos aspectos, ¿no? Desde capacitación hasta aspectos comunicacionales. ¿Cuáles son los principales desafíos, Jocelyn, que hoy día ven en el sistema de lo que tienen que ustedes abordar desde el área de la psicología? Lo hemos conversado estos días bastante con también otros equipos de salud. Y una de las conclusiones a las que llegamos, porque solemos poner mucha responsabilidad en la comunidad, en la sociedad, le echamos mucho la culpa a las personas que trabajan, que no trabajan en lo hospitalario. Yo creo que uno de los desafíos más importantes tiene que ver con la cultura intrahospitalaria, Mm. y de hecho es uno de nuestros, digamos, trabajos más importantes, el poder acompañar a los equipos, apoyarlos y también sensibilizarlos y que prioricen, digamos, la donación de órganos y tejidos y el trasplante como parte de un mismo continuo que también tiene que ver con los cuidados de fin de vida. En el fondo que también podamos como mirar la donación de órganos y tejidos como una manera de acompañar a una familia en duelo, como equipo de salud, que incluyamos como las instrucciones que den las personas que lamentablemente fallecen, digamos, sobre a dónde se va su cuerpo, si puede ser útil para el resto, que haya una mirada más colaborativa también. Y yo creo que el desafío más importante es hacer la transformación desde adentro hacia afuera. Es decir, que la comunidad intrahospitalaria esté súper convencida, crea que se pueda transformar en el fondo, que empiece a normalizar la muerte, que eso también es muy transformador en una sociedad que la niega, y que desde ahí en adelante empecemos a hablar de la donación de órganos y tejidos como parte de esos cuidados del fin de la vida, que podamos ritualizar la muerte gracias a esto y que de ahí en adelante sea tan robusta la cultura de donación dentro de los hospitales y de las clínicas, digamos, que eso también se transmita a la comunidad. Esa comunicación interna, ¿cómo la trabajan en el fondo, en el hecho tangible? ¿Cómo llevan, por ejemplo, para no dar nombres de hospitales, porque además Chile tiene una particularidad bien especial? De Arica a Punta Arenas hay miles de kilómetros. Son culturas distintas. La sociedad del norte no se comporta igual a la de Punta Arenas. Arica y Punta Arenas son dos mundos distintos. Mm. ¿Cómo se lleva esa comunicación interna para poder concientizar? Porque pasa que uno de repente puede llegar a un hospital y tal vez un TENS no está de acuerdo con la donación de órganos. ¿Cómo yo concientizo a mi personal, a mi gente, al de la interna primero? Mira, a nosotros nos toca acompañar a los equipos que están justamente a lo largo de Chile en esa tarea, ¿no? De cómo ellos van a transmitirle a su comunidad hospitalaria la importancia que tiene la donación de órganos para trasplante y tejidos para trasplante. Eh, y en el fondo, en ese acompañamiento, también, bueno, nuestra área disciplinar no, nos permite como ir haciendo consciente cuáles son las barreras que
con las que se van encontrando, ¿no? En los distintos hospitales, los distintos equipos, que son distintos, como tú dices, a lo largo de Chile, y acompañamos haciendo capacitaciones, ¿no? También en instancias, capacitaciones generales de cómo funciona el sistema, también muy focalizadas en términos de poder acompañarles en desarrollar habilidades comunicacionales también, que permitan entregar este mensaje, ¿no? Esta importancia, pero que se concrete también en procesos de atención en salud, digamos, como de calidad, ¿no? Poniendo todos los procesos, qué sé yo. Entonces, Y cuando uno habla en el fondo de la educación, uno también entiende que la educación tiene que venir como desde la base. Desde la coordinadora lo han evaluado de repente ir un paso más atrás a la universidad, Ya estamos, al mundo de la academia, ya ahí es. están. ¿Y ya dónde están? estamos. Bueno, partimos con un proyecto el año pasado que partió como piloto y ya se asentó en la Universidad de Chile. Estamos haciendo un curso electivo profesional para estudiantes de cuarto y quinto año de medicina. Ya. Ha sido maravilloso porque es un semestre, el primer semestre partimos con 23 plazas que se ocuparon todas y ya vamos en 35, que es como el tope, especialmente porque tenemos todo un módulo de simulaciones, donde simulamos estar en una UCI con un fantoma, de hacer Mm. todos los cuidados de pacientes neurocríticos que ojalá se mejoren, pero que si no hagamos todos los cuidados orientados a la donación. Y después tenemos toda una parte en donde simulamos que hay familias, tenemos dentro, en la Universidad de Chile ahí nos ofrecen Mm. dentro de su centro de simulación actores, actrices que hacen de familiares, que lo hacen así espectacular. Y ahí nuestros estudiantes lo que pueden hacer es en el fondo practicar, comunicar muerte de una manera humanizada, de una manera cálida. Luego practican el comunicar donación y así, entonces es muy teórico práctico. Eso también yo creo que ha hecho que las plazas tengan que aumentar. Ha sido súper bonita la experiencia aparte. Y nada, lo hemos pujado así como a voluntad nomás, pero ha Añ- salido súper bien. Añeque. A ñeque, puro ñeque. Es muy bonito reencontrarse con los estudiantes también, encontrarse como, bueno, reencontrarse con la universidad, Sí. encontrarse con los y las estudiantes, y en Volver el a las fondo bases, en el fondo. Claro. las bases son quienes en el fondo también representan la esperanza, el futuro, ¿no? Como que desde un comienzo tengan en el fondo como esta semillita así plantadita para ver de qué manera todo eso prolifera y progresa. Y lo tienen planificado poder expandirlo porque, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo que es de hace muchos años atrás. En algún minuto a mí me tocó conversar con la Universidad de los Andes. Y ellos, por ejemplo, tienen un rito que es bien respetuoso respecto a la donación, porque tienen un minuto de silencio cuando va saliendo quien dona sus órganos, porque había muchos mitos en torno, en el fondo, a lo que hacían en pabellón. Hay un montón de trascendidos que se hablan. Hoy día lo tienen pensado expandir a otras universidades o se lo han pedido. ¿Qué es eso? Porque eso es como un adelanto, una primicia. Yo creo que son los deseos, los anhelos de nosotros también. Claro, hay conversaciones, ¿cierto? De repente también como líneas de trabajo, pero establecer un trabajo intersectorial, digamos, todavía no está concretado, ¿no? Y creo que eso está más en carpeta. Yo creo que ahora se está focalizando en las instancias que ya se están dando, pero súper dispuestos, digamos, y en el fondo entusiasmados a que se puedan realizar en otras instancias, en otras instituciones educativas también, ¿no? Es una, es una trinchera también, digamos, en la educación, por Sí, así decirlo, es un ¿no? gran tema. Como es una línea de trabajo súper importante a propósito de lo que dices tú, como desde antes, ¿no? Empezar a internalizar no solo lo técnico, ¿no? Como se hacen estos espacios de formación de pregrado, ¿no? Y específicamente en carreras en la salud, sino que también todos estos aspectos que nos llaman como ciudadanía, ¿no? Como Que nos puede tocar a cualquiera. Es súper exactamente. transversal.
O sea, Exactamente. al de salud le va a tocar porque es parte de su De su trabajo. trabajo, el día a día, ¿no? Pero, Claro. por ejemplo, un trabajador social que hemos tenido la oportunidad de trabajar, ellos también son parte de equipos Exacto. multidisciplinarios. Entonces, realmente, claro, poder ampliar a modo de pulpo, poder llegar a más, puede además generar, obviamente, resultados muy positivos. Entonces, por eso las pregunto. Sí. Y en ese sentido, en el fondo también girar un poco hacia, en el fondo, hacia el trabajo que hacen sus equipos, los equipos que están hoy día con los pacientes. ¿Cuán importante y tal vez cuáles son los desafíos de cara a la salud mental de aquellos pacientes que están en la espera, los que están trasplantados y también los familiares? Porque aquí hay un círculo. Está el paciente, pero detrás de cada paciente hay familia. ¿Cómo se trabaja hoy día o cuáles son las planificaciones en el fondo que se tienen? Los equipos de trasplante, ellos llevan un acompañamiento en términos del cuidado de post-trasplante, ¿no? Y también en las etapas pre-trasplante. Y cada equipo tiene, digamos, como establecido sus líneas de trabajo en términos del soporte que les van dando a los pacientes. Pero yo creo que todos están de acuerdo en que es muy importante no dejar de lado la esfera, digamos, como emocional, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso. Y nosotros desde la coordinación también poder en procesos de capacitación, ¿no? En los espacios de inducción, qué sé yo, poder brindarles también apoyo en eso, pero los equipos de trasplante son los que se encargan, digamos, de brindarle ese acompañamiento. Y desde la coordinación tienen algún lineamiento, porque lo hemos también hablado, el autocuidado. Cuando hablamos de lo biopsicosocial, hay varios tópicos en el fondo, y también está el autocuidado del personal que va y que tiene que hacer este trabajo de una pesquisa, ustedes implementan o tienen en el fondo tal vez de cara al futuro, porque también uno tiene que trabajar planificado mirando hacia más adelante. ¿Cómo ven el tema del autocuidado para el personal de salud para seguir protegiéndolo, como también es una gran deuda en el fondo a nivel país? Mira, para serte sincera, yo creo que ahí institucionalmente estamos al debe. Y también estamos al debe con la salud mental en general, ¿no? A nivel social. Se tienen que dar las condiciones materiales también para poder en esta sociedad tener una salud mental, digamos, robusta, no sé, que haya más comunidades que nos apoyemos, digamos, como, qué sé yo. Ahora, respecto de, a mí no me gusta mucho la palabra autocuidado, porque cuidado siempre es como interdependiente, siempre necesitamos de otros y otras para aquello, ¿no? Y si bien hay una responsabilidad individual en términos de cuidarse, también necesitamos de otros y otras que puedan apañarnos en eso, ¿no? Como, em, en ese sentido, bueno, como psicóloga prestamos siempre acompañamiento y apoyo a quienes nos lo soliciten. Tenemos una estrecha relación con los equipos de procuramiento especialmente. Yo creo que ahí también estamos al debe con los equipos de trasplante. Ahí soy súper, súper sincera. Em, pero claro, estamos constantemente muy atentas a lo que pasa al interior de los equipos, digamos, porque eso también afecta a la salud mental cuando hay temas organizacionales o de relaciones interpersonales, qué sé yo. Pero yo creo que al final la escucha es primero fundamental, el poder construir un vínculo, así como nosotras les planteamos a las coordinaciones locales de procuramiento que acompañen a las familias y que hagan un vínculo con las familias. Bueno, nosotras también desde el ejemplo, la idea es hacer un vínculo con también quienes trabajan en esto, quienes trabajamos, porque al final somos como una cadena. Y desde allí, a mi parecer, es clave el sentido de comunidad que tengamos. La comunidad es clave para la salud mental. Y desde allí entonces la idea es reforzar eso, es también en el fondo como ir más allá de la pausa saludable, de lo clásico, ¿no? Que se habla como en el autocuidado en lo sanitario y empecemos a encontrarnos más, a juntarnos más, en el fondo, claro, que haya, y tercer tiempo consentido también, porque las capacitaciones, por ejemplo, que hacemos
están orientadas al cuidado, pues, porque también en el fondo encontrarnos, escucharnos en el malestar, apoyarnos, darnos ideas sobre cómo reconstruir las cosas, en el fondo también es una forma de cuidarse. ¿Mm? Sí, y también en estos tiempos bien remotos, como buscar en esos espacios el encuentro, aunque sea a la distancia, ¿no? Entonces, Mm. también nos ha tocado poder acompañar a los equipos acompañándose, ¿no? Como Sí. que este tema de trabajo en red no es solo, digamos, como en el papel en términos de lineamiento, sino que de verdad las distintas coordinaciones, ¿no? Que están de Arica a Punta Arenas se encuentren, aunque sean reuniones virtuales, para poder ir analizando casos, compartiendo experiencias, ansiedades, angustias, todo lo que en el fondo pueda salir a propósito del trabajo. Y yo creo que desde que nos hemos incorporado, hemos luchado por eso, ¿no? Como que hay un reconocimiento de que hay otra esfera, ¿no? No es solo como este trabajo desde hacer un check de los pasos a seguir, sino que hay otra esfera que es vinculante, relacional, que también afecta al ser humano que está en ese rol de ayuda y que es posible trabajarlo y que es necesario trabajarlo para que el cuidado sea, digamos, permanente, ¿no? Y para poder seguir cuidando a otros y otras, ¿no? Hacemos reuniones mensuales, nos juntamos de Arica a Punta Arenas. Ese sí eso, en el sentido de cantidad de personas. Claro, Sí, sí, no, ¿sabéis qué? Pero totalmente. partimos con muy poquitas personas porque era voluntario, ¿no? La idea es que no sea como Mm, coercitivo, obligatorio, pero de pronto empezamos a tener mucha participación porque se empezó a correr la voz probablemente. mm, Y claro, es un espacio donde compartimos, hablamos sobre el acompañamiento familiar, que es el punto como más complejo del trabajo en procuramiento, porque estás relacionándote con una familia que está muy dolida y eso evidentemente te afecta. Entonces, claro, nos juntamos todos los meses, hablamos de un caso, hablamos de cómo nos sentimos, qué sé yo, hacemos como todo un análisis y también de cómo expresar los sentires. Y eso ha ayudado harto a poder ahí en el fondo acompañarnos en eso. ¿Cómo fue la pandemia? Porque ustedes desde antes tenían su expresión, yo creo que me dijeron harto, pero la pandemia, ustedes ya desde antes tenían un tema remoto de relacionamiento. mm. Pero ¿cómo fue la pandemia para la coordinadora? ¿Cómo miraron el tema pandemia, trasplante, órganos y tejidos? Aquí hablamos. Mm, mm. Siempre buscando las oportunidades, yo creo, ¿no? Pero fueron momentos como para todo ámbito, ¿no? Muy difícil y sobre todo porque se traducía en cómo realizar estos acompañamientos a equipos que también les tocaba hacer un acompañamiento desde la distancia, ¿no? Creo que a pesar de la dificultad en términos de no poder quizás ir a terreno o qué sé yo, estoy hablando como desde el trabajo de nosotros, se dieron muchas instancias donde hubo continuidad. ¿No? Continuidad en las capacitaciones, continuidad en revisar, digamos, lo que estaba pasando. No se perdió el contacto, ¿no? Y creo que eso ayudó a seguir, ¿no? Poder como que no tengamos estas lagunas y a pesar como de las dificultades, estar. Pero fue complejo, o sea, transformar también esto. Además, yo creo que para el ámbito disciplinar, no sé, a mí me pasó personalmente que hacer clases, ¿no? Mirando una cámara, qué sé yo, Sí, pues no, como, pero no es tangible. no, claro, ¿a quién le hablo? ¿Cómo lo hablo? Y eso yo creo que no, nos permitió entrenarnos justamente para espacios también remotos posteriores y que nos permiten sacarle el jugo, digamos, a cuando no podemos vernos frente a frente. Sí, como que eso es lo que nos vimos obligados a hacer, Mm, después se convirtió en una herramienta. Entonces claro. ahora los cursos en general son semipresenciales, hacemos los talleres, nos encontramos con los equipos, nos tocamos, qué sé yo, pero también usamos cápsulas que ya fueron grabadas en el fondo y eso sirve de material de apoyo y es súper importante. Yo creo que ahí la pandemia tenía una particularidad, Maca, porque justo coincidió con un cambio de ley súper importante. 2017.
2019, Sí. entró en vigencia en septiembre del 2020, que fue un cambio a la ley matriz de donación y trasplante, fundamentalmente en donaciones, donde se vio en el fondo como más afectada, implicada, qué sé yo, y que tenía que ver con el poder resaltar que somos donantes presuntos. Mm. Se limpia el Registro Nacional de No Donantes, que Sí, era muy que gigante, que tenía claro, una merma que en el fondo lo que decía la ley es como, bueno, usted está en el registro de no donantes, tiene que ratificar esa condición en el plazo de un año. Si no lo hace, queda como donante, como, digamos, cada persona mayor de 18 años en este país. Y también hubo un cambio en términos legales sobre en el fondo, la posición que tenía la familia de los y las donantes en el proceso. Entonces, en el fondo, antes por ley se podía, en el fondo, considerar una duda fundada a la donación que las familias tuviesen ciertas contradicciones de opinión, ¿ya? Y se determinaban de decir que no, bueno, ahí quedaba, pero ahora la ley se puso más, en el fondo, rígida en ese sentido y lo que dice es como las familias tienen que ser informadas sobre la condición y los pasos a seguir. ¿No? Ya no se considera una duda fundada que la ya no familia tenga está. ganado, al menos en Mm. términos legales. Suena feo, pero ya no están dialogando. Porque eso al final igual se dialoga, pero en el fondo Sí, se respeta mucho la voluntad. o sea, la idea es que las coordinaciones locales de procuramiento dialoguen igual con las familias. No podemos pasar a llevar a las familias, sobre todo porque están en un momento muy vulnerable. Sería pasarlos a llevar si solo nos tomamos así como literal de la ley, como una cosa es la ley y la otra es aplicarla a contextos sanitarios, ¿no? Como ahí en la cancha, digamos. Mm. Y claro, justo coincidió con la pandemia, entonces nos tuvimos que replegar en términos de, ya ahora tenemos que, en el fondo, transformar el modelo, seguir haciéndolo dialogante, pero también que las coordinaciones locales ya no le preguntaran ni solicitaran órganos y tejido a la familia, sino más bien informaran sobre la condición de donante, siguiendo con el diálogo, pero siempre en función de lo que quería la persona que falleció. Exacto, respetando la voluntad sobre Claro, todas las cosas. y eso fue un trabajo así que fue en plena pandemia, tuvimos que usar mucho las herramientas virtuales para capacitar, digamos, a todo Chile. Y yo diría que ese es un trabajo que todavía estamos haciendo porque es un cambio de paradigma fuerte. Mm. Exacto. Sí, sí, porque, o sea, una de las cosas que hemos ido trabajando y que es muy difícil de cambiar tiene que ver con la cultura, ¿no? Cambia la ley, Pero no cambia esto. pero no cambia inmediatamente, digamos, y cómo se da también en la práctica, porque en los distintos territorios, ¿no? Con las particularidades de la población, de la también cultura hospitalaria, va a ser todo distinto, Es ¿no? una mezcla Es sí, sí, por eso no hay que olvidar la parte social de esto, ¿no? Como digamos, como todo el abordaje, que no es solo informar, ¿no? Que es hacer una comunicación, que es acoger todas las dudas, las aprehensiones, todo eso va en ese informar, ¿no? Porque no todas las personas se habían enterado, por ejemplo, antes de vivir ese momento, todos estos cambios legales, ¿no? Que ya estaban aplicándose, etcétera. Entonces, todavía estamos en la gestión del cambio, ¿no? Como de tanto de discurso, de prácticas y de toda la implementación de la ley a nivel nacional. Hay mucho trabajo, además que bueno, cuesta mucho desde el lado de la comunicación, uno puede contar que la gente no siempre se informa, entonces es un gran desafío en el fondo un trabajo que llevan todos los días. Para cerrar, Tania y Jocelyn, ¿qué mensaje le darían a la gente que hemos hecho esta pregunta tantas veces, pero porque es un ejercicio súper práctico? ¿Qué le dirían a ese chileno, joven, adulto, que duda de la donación de órganos, que duda del trabajo que se están haciendo hoy día en todo el territorio chileno, las tarifas para Punta Arenas respecto a la donación y el trasplante de órganos médicos? Sí, lo hemos pensado harto también. Mira, y creo que yo apostaría a cambiar los mensajes, ¿no? Y esto desde también lo que me ha tocado participar en
en este trabajo, que no es solo regalar vida a la donación, sino que es compartir. Yo creo que el llamado es a tomarle la importancia a este gesto en que se busca como contribuir, ¿no? Como tener esa posibilidad de decir, chuta, yo con esto puedo ayudar a otra y otra, no sé quién, pero estoy compartiendo la vida, ¿no? Y creo que no solo regalar, porque sabemos que en momentos difíciles es muy difícil, ¿no? Como llegar y entregar, pero creo que ahí hay un mensaje, ¿no? De cómo logro esto, ¿no? Cómo quiero contribuir para hacer un mejor mundo, sociedad, país, ¿cierto? Para niños, niñas, viejitos, ¿no? Que puedan mejorar su salud, donde cuesta harto tener una salud, ¿no? Digamos, y creo que ese compartir que tiene la donación de órganos y tejidos permite construir una vida más digna también para otro y otra. Así que yo diría que ese sería mi mensaje para quienes no creen aún en la donación de órganos y tejidos. Compartamos. Sí. Yo lo que les diría es que confíen en los equipos de salud, que nadie de quienes trabajamos en esto queremos que las personas fallezcan, no estamos esperando eso, pero sí creemos que en el fondo es necesario darle una vuelta en una sociedad que niega mucho la muerte y que reconozcamos que es el destino inevitable de toda persona. Hay quienes se van antes, otros después. A mí me ha tocado también como persona, ¿no? Más allá de lo profesional, vivir duelos importantes. Tuvimos en mi familia una muerte de un niño, de un sobrino, el Maxi, a los 11 años falleció. Y eso también me permitió convertir el dolor en una herramienta de trabajo y de poder transmitir que la muerte ocurre, que es necesario en el fondo comprender que mientras más lo hablemos, menos como es doloroso igual perder, digamos, pero también el adelantarse un poquito y hablar de las cosas que queremos, de así como muchas veces planificamos cumpleaños, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer? No sé. También importante es como planificar qué canción me gustaría que escucharan cuando, no sé, me estén enterrando, como si me gustaría que me enterraran o no. Y en eso, que une mucho a las familias, ¿no? Lo vivimos como familia también, el poder en el fondo también transmitir así como qué me gustaría hacer si tuviera la posibilidad de ser donante, dejarlo súper claro y reconocer también, porque lo hemos visto en las familias de donantes, como que te sigues relacionando, digamos, con quienes fallecen, como que no se van. No se van. Y sobre todo si donan órganos y tejidos, ¿no? Es como que siguen en el mundo, trascienden y eso ayuda mucho en el duelo. Mucho, mucho. Sí, mira, yo antes también quisiera agradecer a quienes se van sumando a través del tiempo a estos equipos de salud que acompañan, que cuidan a las familias que están viviendo este proceso, ¿cierto? Que finalmente se encuentran con la donación de órganos y tejido de su familiar. Son personas que día a día van habilitándose desde lo emocional, ¿no? En toda su humanidad para poder acompañarles y comprenderlos en su duelo y con así el pleno sentido de que lo que están haciendo es cuidar y garantizar que la voluntad de la persona que falleció se cumpla. Entonces yo le mando así como de verdad mi reconocimiento a los equipos que día a día están con las Son lo familias. máximo, sí. Sí, hay un gran trabajo ahí, así que hay que reconocerlo. Yo les quiero agradecer, Tania y Jocelyn, por la conversación porque estaba bien entretenida, se nos ha pasado volando el tiempo. Siempre queda mucho más por conversar, eso es una realidad, pero también extender ese agradecimiento a quienes trabajan día a día por la donación de órganos, por el trasplante de tejidos y órganos, que sabemos que son muchos equipos a lo largo de Chile. Les agradezco la conversación y seguimos invitando a que sigamos conversando sobre trasplantes, tejidos, sin miedo y con honestidad. Muchas gracias.
Gracias, Mac. Gracias, Gracias, Bacán. cambiamos la historia. Gracias. Gracias.